tiene tema interesantísimo que mostrarnos. Arturo Barrios, ¿cómo estás? Bienvenido, Arturo. Diputado Arturo Barrios, bienvenido a Punanoticia.cl, ya conectado con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Tanto tiempo, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo han estado las cosas? ¿Cómo Aquí va estamos. el verano que no es el verano que no es verano? Aunque tiene harta noticia el verano. Tenemos harta noticia. Bueno, usted está ahí en el sector de San Antonio, que nos escucha en el 102.5, ¿cierto? En su casa. Cuidado con la serpiente, Arturo, si tenemos una cascabel suelta. No, y además que se han tenido que cerrar playas por la fragata portuguesa, pues. Ahí el Quisco, aquí en Algarrobo el Canelo, la Playa Grande. Pero también estoy en Santiago, porque estoy ahí en el partido también. Bueno, han pasado tantas cosas, pues, y han estado tan noticioso el tiempo acá en este verano candente. Arturo, se va cerrando un ciclo, también políticamente, un ciclo para la centroizquierda, en este 1-1, en este péndulo político que se está moviendo, gobiernas tú, gobierno yo, gobiernas tú. ¿Cómo vas cerrando este ciclo? ¿Cómo cierra el Partido Socialista? Tú eres parte, ¿cierto?, de la dirigencia nacional. ¿Y cómo va cerrando la mirada después de un gobierno que está a puertas prácticamente a menos de 30 días, un poquito más de 30 días de finalizar? ¿Cómo se hace ese resumen de estos 4 años? Bueno, yo creo que el resumen viene posterior, fíjate. Yo creo que lo que estamos y lo que está haciendo el gobierno, a mi entender de buena manera, haciendo el traspaso. Primero que nada, Jorge, yo creo que es muy largo el tiempo, porque como había segunda vuelta electoral el 17 de enero, era el tiempo más pequeño, ahora se dilata más, ¿no? Entonces han estado toda esta suerte de traspasos, como tú ves, el futuro ministro Alvarado con el ministro Elizalde, ayer Montes con Poruje, hoy día Grau con Quirós, en fin, las cosas van rodando porque el funcionamiento del Estado debe continuar. La evaluación es posterior, y lo que se está viendo es poder tener un comité político ampliado por ahí por la primera semana de marzo, antes del 11, cosa de dar una señal de unidad, una señal de que entramos junto al gobierno y también nos vamos juntos del gobierno. Por sobre... ¿Y se mantendrá esa unidad, Arturo? ¿Se irá a mantener? Porque es difícil, o sea, hoy día esta relación con el Frente Amplio no ha sido la más fructífera, ¿cierto? Ustedes de una u otra manera también, hablo de ustedes, hablo del Partido Socialista, hablo del PPD, ¿cierto? Cuando llegan al segundo tiempo de este gobierno a prácticamente estabilizar, porque no olvidemos que el Partido Socialista no parte siendo parte de este gobierno de Boric, se incorporan posteriormente, ¿cierto? Y esta relación... Llegamos a segundas nupcias. Exactamente, fue un matrimonio de segundas nupcias. Bueno, pero ahora este matrimonio también podría haber sido por conveniencia para la administración del poder, que fue bastante, cierto, criticada en muchos aspectos, sobre todo no olvidemos de la palabra famosa de Giorgio Jackson, cierto, de los 30 años, y de lo que hablaba justamente de lo que era el socialismo democrático. Ahora, ¿se podrá mantener esta relación al futuro mirando en los próximos 4 años? ¿Podrá haber una relación real hoy día cuando vemos tantos divorcios, inclusive entre Janet Jara y los mismos comunistas? Lo que pasa es que eso es normal dentro de escenarios de derrota, pues esa es la verdad, ¿no? O sea, hay que realizar un serio autoanálisis, autocrítica, en fin. La primera vuelta electoral para nosotros no fue muy buena, por decirlo de manera tranquila. Obtener el 26% era bastante bajo. Hay otras fuerzas que se van empujando en la sociedad. Y claro, nosotros hemos tenido una inflexión como Partido Socialista, producto del tema del sobreseimiento del señor Crespo ante las graves violaciones de derechos de humanos a Gustavo Gatica. Se enarboló este tema de que la responsable eran los que habían votado por la ley no era mal, siendo que esa ley la había pedido el gobierno. Entonces nosotros actuamos con bastante premura y con bastante decisión, y hablamos de la unidad en la diversidad y la heterogeneidad. Fíjate tú que en todo este tiempo no ha habido desunión en el Parlamento. O sea, así que
si es que no hubiésemos actuado unidos, no hubiésemos sacado los proyectos de titularidad docente o el proyecto de nueva educación pública, ¿no? Queda en el tintero Salacún Universal, queda en el tintero FED. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar la primera semana de marzo. Pero lo que quiero señalar es que la unidad debe ser en la diversidad, en la heterogeneidad, en el conjunto de identidades que hay en estas coaliciones, y entendiendo también que hay que estar hay que observar bien el proyecto o el gobierno de José Antonio Kast, porque hasta el día de hoy no sabemos dónde van a ser los recortes de los tan bullados 6.000 millones de dólares, ni cuándo ni cómo, ¿no? Entonces, bueno, nunca lo dijo en el ámbito social. Y vamos a ver si lo rebaja o no lo rebaja, porque claro, es bastante difícil rebajarlo. Pero Arturo, vamos a la mirada. A ti te tocó llegar al Congreso Nacional, te tocó llegar de una manera bastante apresurada. Fue dolorosa la salida de Isabel Allende, dolorosa para el Partido Socialista, dolorosa para ella, y también marca un punto dentro de la historia, cierto, de una familia con tanta trayectoria política como en la familia Allende. Te toca llegar a la Cámara de Diputados, te tocó enfrentar una elección con muy poco tiempo, cierto, que hiciste un trabajo bastante digno, cierto, con mucha presencia, pero también un trabajo del legislativo que el que tú más has disfrutado, y el que también ha puesto proyectos importantes en la palestra, como los proyectos que lo habías nombrado recién, los proyectos relacionados al concepto de educación. ¿Cómo miramos nuestra educación? ¿En qué se avanzó? ¿Y qué podemos resumir? Porque hoy día, desde que comenzamos con esta famosa tómbola impuesta por Bachelet 2, ¿cierto?, como que nos cambió la visión de los colegios y tenemos problemas, ¿cierto? Tenemos problemas para poder simplemente elegir dónde queremos que estudie nuestro hijo. ¿Cómo se ha ido manejando? ¿Cuál es la visión futura? ¿Qué se ha hecho en los proyectos de educación en estos últimos 4 años? Jorge, mira, yo creo que lo que hizo, a mi entender, de buena manera en 2 años el ministro Cataldo fue tratar de aliviar la estantería y tratar de conducirla. Fíjate que en este periodo legislativo tenemos nueva ley de convivencia escolar, tenemos el tema de los celulares en las aulas, tenemos el tema de titularidad docente, tenemos el tema de nueva educación pública. Y ahí me quedo porque obviamente los traspasos de los municipios a los SLEP han tenido serios problemas. De duda cabe con lo que ocurrió en Atacama o por otras muestras más. Entonces, este es un proceso en desarrollo que yo creo que hay que nivelar, que yo creo que hay que ajustar, hay que también evaluar, hay que evaluar en su momento. Yo creo que ya llevamos un tiempo, ahí hay que verlo de buena manera, ¿no? El tema no es que el municipio va a quedar con más o con menos recursos, el tema es hacia dónde está yendo la educación pública, que debiese ser, como lo es, de gratuita, calidad y con bastante performance de futuro, ¿no? A dónde estamos llevando a los niños y las niñas de Chile. Entonces, yo creo que eso el ministro Cataldo saca una excelente nota y pone los puntos sobre la I. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo en el ámbito educativo? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a discutir realmente que la educación no puede ser financiada por asistencia, sino que por matrícula? ¿Cuándo vamos a hablar realmente de los cambios curriculares que han de existir? Cuando nosotros tenemos de una u otra forma mirar con perspectiva de futuro, ¿no? Y esa perspectiva de futuro también se me quedó en el tintero otra reforma importantísima. Ahora, Arturo, cuando hablamos, yo creo que de las altas capacidades, ojo. Cuando hablamos del panorama de la educación justamente en el país, yo creo que una de los temas que poco se entiende, porque en el fondo las familias no lo detectan, que es el traspaso, ¿cierto?, a los SLEP. ¿Qué significa esto? En el fondo es hoy día la educación, hasta hace un tiempo, ¿cierto?, por ejemplo en Concón, en Viña del Mar, en Valparaíso, que hay una SLEP que agrupa todo estas tres comunas, ¿cierto? Tenemos otro SLEP, por ejemplo, también en Quilpué, en Villa Alemana. Esto lo que hace es que el colegio, que era administrado por la municipalidad, que el sostenedor era la municipalidad, pasa a manos de este SLEP, que es una corporación que depende directamente del Ministerio de Educación, ¿no? O sea, es una corporación autónoma, un servicio local de educación pública. Anteriormente estaba los DEM, o los DAEM,
las direcciones de administración municipal o corporaciones. Por ejemplo, en Valparaíso tenías corporación, te fijas tú, en otros lugares tenías nada. El punto es que, por ejemplo, si es que uno quiere ver el proceso educativo, que ocurre muy importante en el aula, creo yo que hay que incorporar más desde el punto de vista pedagógico ciertos aspectos. Tienes tú la agencia de calidad, la superintendencia de educación, tienes el Ministerio de Educación, tienes los SLEP, tienes los CEREMI. Entonces, hay muchos agentes que están... Pero ¿cómo se elige, por ejemplo, cómo se elige a quién dirige el SLEP en la cabeza a través del de alta dirección pública, a través de alta dirección pública, ¿ok? Todos los cargos, todos los directores directores de los SLEP son alta dirección pública. Todos los directores de los SLEP se eligen en alta dirección pública. Y presupuestariamente, ¿cómo se manejan, tal como un colegio subvencionado, por ejemplo, por la subvención por alumno? No, mira, lo que pasa es que tienen recursos de manera directa. También aspectos como la ley CEP, también como subvenciones, en fin, pero tienen elementos, por ejemplo, un SLEP tiene un elemento para generar una cierta competencia, una sana competencia, para ser más eficientes. Por ejemplo, un SLEP, si tiene más alumnos, va a poder funcionar de una manera distinta al que tenga menos alumnos. Lo que pasa es que justamente es una de las cosas que pusimos en la reforma para la nueva educación pública. Porque se vio que habían, por ejemplo, ausencia de definición de roles, temas de gestión, temas que no iban al fondo de la educación, y se mejoraron con esta reformulación de la educación pública, porque han tenido los traslados y los traspasos desde el municipio a los SLEP, han tenido dificultades, y eso no hay que negarlo. Bueno, la nueva administración ha dicho, mire, estas cosas, primero vamos a evaluar muy bien lo que es el SAE, lo que tan bulladamente todo el mundo llama como la tómbola, o el tema de los SLEP. Tenemos un serio problema también desde el punto de vista de los colegios emblemáticos, ¿no? Donde han bajado mucho su porcentaje en la prueba, en el pase. Entonces, la educación, yo creo que hay que ponerle más atención, fíjate, ¿no? Hay que ponerle más dedicación, hay que tener más una posición de todas y de todos unidos para poder observar ámbitos educativos. Me queda el mal sabor algunas veces de creer que el Estado no puede hacerse cargo. Lo voy a hacer de otra manera. Mira, ahora, uno tiene esa visión, y aquí yo creo que tenemos un retroceso y hay que entender por qué se produce este retroceso, ¿cierto? En Piñera 2, ¿cierto? Y de hecho, la misma fundación que hoy día dirige la hija del expresidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Se dedicó mucho a los famosos liceos emblemáticos, ¿cierto? A los liceos que hablaban, que tenían esta robustez, ¿cierto? Eran los diferentes liceos bicentenarios. Los liceos centenarios, ¿cierto? Bicentenarios. Pero se fue perdiendo. Y hoy día, mira lo que vemos en Santiago, o sea, el mismo Instituto Nacional no es lo que hoy día vemos, el Miro Barro Arana, ¿cierto? Las debilidades de esos grandes colegios. ¿Por qué se retrocede? Y por otro lado, tenemos justamente que el manejo de un colegio público, un colegio municipal, hoy día SLEP, un colegio, uno siempre lo mira y dice, tiene una calidad inferior a un particular o un particular subvencionado, donde uno podría ver. ¿Cuándo se va a romper eso? ¿Cuándo vamos a poder? Al inicio de esta reforma hubo un grave error, que fue no poner el acento en la educación pública preescolar, y sí poner el acento en dar como una suerte de disputa con los particulares subvencionados. Yo creo que fue un error tremendo. Yo creo que los particulares subvencionados tienen absoluta legitimidad, ¿no? Y creo yo que... Ahora, ese error, Arturo, se produjo en Bachelet 2. Así es. No, yo no tengo problema en señalarlo, porque además en el ámbito de los SLEP yo siempre he tenido resquemores, ¿no? Pero lo que quiero señalar es lo siguiente, y por eso te iba, antes que tú dijeras el tema de los bicentenarios. Por ejemplo,
yo sostenía que la política educativa de los bicentenarios no era buena, porque finalmente concentraba a los buenos en un lugar y los que no eran tan buenos, bueno, quedaban un poquito rezagados. Pero finalmente me convencí de todo lo contrario, porque el Liceo Bicentenario, todos los mamás, todos los papás, todos los apoderados quieren que los niños vayan al Liceo Bicentenario. Exacto. Una muy buena política de Sebastián Piñera. Entonces, exacto, abrirse a nuevas cosas es lo que nos falta en el ámbito educativo. Por ejemplo, de ahí voy al otro lado, en el tema de la convivencia escolar, los sectores de derecha dijeron, mire, el consejo escolar no puede ser para todos, porque el consejo escolar tiene el ámbito particular pagado, no puede existir sino que el comité de convivencia. Pero ¿qué es lo que hace que una comunidad educativa exista? Aparte de algunas cosas, el consejo escolar hace que se encuentre en la comunidad educativa. Entonces, sacamos el tema de consejo escolar para todos y dejamos consejo escolar para los que reciben subsidio estatal, ¿no? Todo lo de SLEP, los DAEM, todas las cooperaciones que todavía siguen, y dejamos el comité de la convivencia para el tema de los particulares pagados. Entonces, a mi entender, ese es un error. ¿Por qué? Porque significa, de una u otra manera, tener concepciones como que el Estado no puede estar en todos los lugares. Yo creo ¿Será por un tema de ideología? Que en el fondo, hoy día, porque hoy día la ideología nos está jugando en contra, porque claro, cuando la derecha se acerca más a la izquierda y cuando la izquierda se acerca más a la derecha, se puede conversar y centrar y se empieza a ceder. Pero por ejemplo, el colegio de profesores siempre ha sido bastante duro y siempre ha estado tomado prácticamente por el Partido Comunista, lo hemos visto, ¿cierto? Y el colegio de profesores también ha trabado un poco el proceso de sacar la ideología. Es como los actores. A los actores, uno siempre asocia a los actores a la izquierda, ¿cierto? Y también a los profesores, sobre todo municipalizados de SLEP, también un poco más a la izquierda. Es sacar esa ideología de la educación y preocuparse más en el alumno podría darnos resultados como volver a tener esos éxitos con el Liceo Bicentenario, ¿no? O sea, claro, y a lo que voy yo, que te estoy dando como las dos miradas, ¿te fijas tú? O sea, claro, porque de repente uno cae en ciertos estereotipos. Y no hay que caer en estereotipos, porque finalmente lo que hay que hacer es una educación que sea pública, gratuita, de calidad, que dé a los niños y a las niñas todo el potencial para poder desarrollarse. Aquí el centro de la educación no son los adultos, son los niños y las niñas. No somos ni los apoderados, no somos ni los docentes, son los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo ellos se educan mejor? En un ámbito global, en un ámbito donde existe inteligencia artificial, en un ámbito donde existe la emoción, en un ámbito donde nosotros hemos observado de manera avanzada de cómo los seres humanos se conectan en su cerebro, cómo están los sistemas neuronales, el corte frontal, el sistema límbico, en fin, cómo se puede avanzar de mejor manera en los ámbitos educativos. Y yo creo que hay que ir logrando más y mejores acuerdos. Eso es lo que observo yo. Y por sobre todo este tiempo a mí en el Parlamento, claro, yo me he metido a fondo en los temas educativos y ahí en las comisiones mixtas, en fin, uno se da cuenta que se pueden lograr más y mejores acuerdos con una mejor educación en Chile. La educación es la base de una sociedad, ¿no? Decía un experto en otro lado, es la educación, es como está la sociedad. Exacto, y sobre todo los colegios públicos. Yo creo que tenemos que volver a darle esa identidad al colegio público, no tenerle miedo al colegio público y dar una oportunidad. Vamos a ver cómo lo va a hacer este nuevo gobierno. Debemos recordar, por ejemplo, que el famoso Instituto Nacional, que emblemático, ¿cierto?, ingresaron 17 mandatarios y líderes históricos en Chile. Mira, se encuentra Manuel Bulne, estudió en el Instituto Nacional, José Joaquín Pérez, Pedro Aguirre Cerda, Diego Portales, ¿cierto? Patricio Elwin fue además docente en el Instituto Nacional. O sea, estamos hablando de figuras históricas. Yo te digo la cantidad de senadores y diputados, y te cuento del ranking de estar 6 en La Paz, está hoy día como en el 300 y tanto, ¿te fijas? Exacto. Tú? Entonces, a lo que voy yo es que nosotros tenemos que hacer, yo no creo que haya que segregar, no creo que haya que lucrar, pero nosotros tenemos que poner varas más altas desde el punto de vista educativo. No puede ser
que yo entre un segundo medio, como me pasó, y pregunte cuáles son los barcos de la Guerra del Pacífico, y un joven me conteste muy rápidamente que son la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que esas son falencias, no de los niños, nuestras, y de nuestro sistema. No, Y lo en eso bueno es escuchar también el mea culpa y ser autocrítico, o sea, reconocer cómo nos equivocamos cuando le quitamos la fuerza a los colegios particulares subvencionados, cómo nos equivocamos cuando le quitamos la fuerza justamente a los liceos bicentenarios, pero también cómo nos equivocamos cuando dejamos en segundo lugar también a la educación pública muchos años atrás. Recordemos que sobre todo en los últimos años de la dictadura también se dejó bastante a mal traer justamente la educación pública en Chile. Fíjate que la educación pública era de un nivel de calidad pero extraordinario, ¿no? Llega Sarmiento arrancando de Argentina y se arma el tema del normalismo. Después en el siglo XX tú tienes todos los procesos de alfabetización. Tienes dos grandes ideólogos de la educación chilena, Eugenio González, que fue rector de la Universidad de Chile, senador de la República, y Juan Gómez Milla. Acuérdate tú en el proceso de Frei Montalva, todo lo que tiene que ver con la promoción popular y los procesos de alfabetización. Entonces, todo a su tiempo, pero yo creo que hoy día nosotros estamos ante otros desafíos, los desafíos de hacer... Bueno, justamente Juan Gómez Milla fue el que impulsó la formación docente, ¿no? Por ejemplo, claro. Entonces, el tema de fondo acá es cómo tú haces una educación en el siglo XXI para el siglo XXI, y no en el siglo XXI para el siglo XIX. ¿No? Los niños y las niñas algunas veces se portan mal en clase, no porque sean malos y porque necesiten pastillas, sino que es porque nosotros los profesores de repente hacemos clases muy fome. Exacto. Yo creo que eso es vital, ser entretenido. Muy poco creativas, muy innovadoras, muy poco innovadoras. ¿Por qué? Porque los niños, acuérdate, en el celular tienen más información hoy día que el presidente de Estados Unidos cuando se llevó a la luna. Exactamente. Entonces, oye, impresionante esto del teléfono, lo del teléfono que va a poner en marcha en el mes de marzo las aulas, porque va a pasar algo. Porque, ojo, la nueva ley esta del teléfono o el manual o la ordenanza, ¿cierto?, del tema del teléfono, no solamente va a prohibir el uso de los teléfonos en los alumnos, sino también en los profesores. Los profesores tampoco van a poder ocupar teléfono. Entonces claro va a ser entretenido. Mandé a hacer un informe, Jorge, por la implementación de esta ley, que no es tan fácil. Ojo, nosotros pensamos las leyes en cierta manera en abstracto. Claro, faltan los manuales. En manual en envío indirecto. Por ejemplo, otro tema que afecta mucho y en la región de Valparaíso está muy disparado, que es el tema del abuso sexual infantil. Hay cifras muy dramáticas en la región de Valparaíso. Y para eso, bueno, un proyecto de educación sexual. Pero también ahí yo me he encontrado con gente que dice, con mi hijo no te metas, no te... Oye, pero si estamos hablando de un tema de educación sexual que es básico, por la cantidad de niños y niñas abusados, para que puedan tener una suerte de información. Bueno, ahí volvemos, Arturo, al tema de la ideología. Por eso es tan importante cómo se enfrenta el concepto, porque también hay que respetar ciertas creencias, ciertas religiones, ciertas visiones familiares que muchas veces son intrometidas desde el colegio, desde la instalación, desde profesores, con un sesgo, porque tienen un sesgo y tienen una ideología, más que un concepto de educar. Arturo, se nos va los minutos, agradecido por este contacto, nosotros pasaremos conversando todo el día. Yo feliz con usted siempre conversar, Arturo. Porque además siempre yo pregunto, porque algunas mamás han ido de agrupaciones de padres, voy a decir, con mi hijo no te metes. Y yo digo, cuando no hay papá, sí, cuando no hay mamá, cuando no hay apoderado, tú sabes, yo soy profesor de aula, y pretendo enriquecerla. Y me encuentro con muchos niños y niñas que no tienen ningún rol parental activo. Bueno, lo conversamos en otra oportunidad, no te sigo dando... No, muchas gracias, Arturo, interesante como siempre las conversaciones contigo, estamos en línea. Chao, que esté muy bien, Jorge. Un gran Arturo abrazo. Barrios, diputado del Partido Socialista en puranoticia.cl. Último minuto.